Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a esta segunda clase de Ciencias Sociales, a este segundo momento. En el video anterior, analizamos algunas preguntas tipo ITFES que tenían que ver con el contexto de nuestra historia y realidad nacional. Vamos a continuar hoy, en este segundo momento, con unas nuevas preguntas. Vas a mirar la foto que está en la imagen y trata de analizar ¿qué personaje es? ¿Qué nos dice la pregunta? Los siguientes magnicidios tuvieron incidencia en la historia política de Colombia durante el siglo XX. Asesinato de Luis Carlos Galán, de Jorge Eliezer Gaitán, de Rafael Uribe Uribe y de Álvaro Gómez Hurtado. Mira la imagen que ves ahí en pantalla y mira si puedes identificar quién es esa persona que está allí de los 4 nombres que están en la pregunta. Es uno de esos 4 personajes. ¿Qué nos pide la pregunta? El orden cronológico de ocurrencia de estos hechos es. Tienen los 4 nombres, ambos fueron asesinados como fruto de la historia de la violencia de nuestro país. Y debes tratar de establecer cuál fue el orden de esos asesinatos. El señor de la imagen es Jorge Eliezer Gaitán. Si dijiste esa, es incorrecta. Es Luis Carlos Galán, no puedes confundirlos. ¿Quién es Jorge Eliezer Gaitán? Mira este billetico que tengo aquí en mis manos, es el billete de 1000 pesos de nuestro país. En él aparece la figura de este personaje también de la vida política, Jorge Eliezer Gaitán, quien tuvo un lema: yo no soy un hombre, soy un pueblo. El pueblo es superior a sus dirigentes. Y lo encuentras aquí, en este billetico. Un personaje que estuvo a punto de ser presidente de la República, dice la historia, que hubiera ganado, pues movía muchas masas. Lo mismo que Luis Carlos Galán en su momento. Cada uno en una época e historia diferente. Por ejemplo, de Jorge Eliezer Gaitán se hizo una película reciente titulada Roa. No le hago propaganda, claro, pero es una película que se hizo sobre este personaje de la vida del país. ¿Cuál crees que es el orden? ¿Quién fue primero? ¿Quién fue después? Vamos a mirar. La respuesta correcta era la C. Si vas a mirar aquí, las fechas de asesinato de cada uno de estos personajes, vas a ver cómo Rafael Uribe Uribe fue el primero de ellos, por allá en el año 1914, cuando empezaba la Primera Guerra Mundial. Entonces Rafael Uribe Uribe tenía el número 3 dentro de las opciones de respuesta, por tanto nos quedaba la B y la C. La A y la D eran descartadas de una vez. Sigamos mirando las fechas, vemos que aparece Luis Carlos Galán en 1989, Jorge Eliezer Gaitán 1948 y Álvaro Gómez Hurtado 1995. Cuando sacas el orden de ellas, la única respuesta posible es la C, 3, 1, 2 y 4. Este sería el orden, pero para ello deberías tener en tu mente el recuerdo y conocimiento de grandes eventos que marcaron la historia del país. Te invito yo a que después de ver este video consultes un poco de la biografía de estos personajes, a que profundices y conozcas más de ellos. Vamos a pasar a la segunda pregunta. Ves acá una imagen que se llama participación ciudadana. ¿Qué dice la pregunta? La Constitución Política de Colombia se puede modificar mediante A, una consulta popular, B, un plebiscito, C, un referendo o D, un cabildo abierto. Como tú recordarás, dentro del marco jurídico y político de nuestro país, la Constitución consagra unos mecanismos de participación ciudadana. Aquí vemos 4 de ellos. ¿Cuál de ellos recuerdas? ¿Conoces sus funciones? ¿Para qué sirve cada uno? Hoy te invito también a que profundices y recuerdes cuáles son los mecanismos de participación ciudadana y sus funciones dentro de nuestro país.
Ahora volviendo a la pregunta, la Constitución sí se puede modificar, se ha modificado, ha cambiado en anteriores ocasiones. La actual, ¿recuerda de qué fecha es? 1991, que reemplazó a la de 1886. Vamos entonces a ver cuál era la respuesta correcta. La respuesta era la C. Es mediante un referendo que yo puedo modificar la Constitución Política de Colombia, que es un proceso, sí, no se toma a la ligera, pero está consagrado allí dentro del artículo 374 de nuestra Constitución, por el referendo, por parte del pueblo o por una asamblea constituyente. El artículo 103 de la Constitución nos recuerda cuáles son nuestros mecanismos de participación ciudadana. El más conocido, el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. Tienes pues a tu medida unos mecanismos de participación que puedes consultar cada uno de ellos cómo se aplican dentro del ámbito nacional. Toma por ejemplo la revocatoria del mandato. Piensa en un alcalde, en un gobernador, en un presidente que no esté cumpliendo a cabalidad con sus funciones, con sus promesas. La Constitución nos propone y nos da la oportunidad de la revocatoria del mandato. De allí a que eso pase o suceda, hay un gran camino, pero está esa opción contemplada dentro de nuestra Constitución. Vamos a la siguiente pregunta, la número 3. Mira la imagen, reelección. ¿Sí hay reelección o no hay reelección en Colombia? ¿Qué recuerdas tú? Vamos a la pregunta. Un presidente de Colombia está finalizando su periodo presidencial y debido a la alta popularidad de la que goza, decide proponer la inclusión de la reelección presidencial indefinida dentro de la Constitución. Para tal fin, quiere convocar un referendo. Ese es el enunciado. Viene la pregunta, ¿el presidente puede hacer esto? Y tenemos las 4 opciones de respuesta. ¿Tú qué dirías? Antes que nada, ¿sí o no? Antes de ver el por qué. ¿Puede o no el presidente proponer y colocar la reelección indefinida dentro de la Constitución? ¿Es un sí o es un no? Al elegir un sí o un no, ya estás eliminando 2 opciones de respuesta. ¿Sí o no? ¿Qué dices tú? Piénsalo bien. La respuesta es que sí, pero hay que darle un porqué. No es porque Dios lo quiso así, porque el cielo es bonito, no. Las respuestas tuyas, que ya vas en un nivel elevado académico, deben tener un fundamento. La respuesta correcta es la A. Sí, porque los referendos permiten reformar la Constitución. ¿Qué decía la C? ¿Qué era la otra sí? Sí, porque el presidente puede modificar la Constitución por su cuenta. Ahí está el error. Eso la invalidaba. El presidente no actúa por cuenta propia, no puede, porque caeríamos en un estado totalitario, en un comunismo, donde no se respeta la opinión del pueblo. Como ya ha pasado en otros países que tú debes recordar por la historia, que han vivido estos regímenes totalitaristas y ya sabemos en lo que ha desembocado a nivel de crisis económica, social, sufrimiento del pueblo, pobreza, abandono estatal. Por ello, entonces, la respuesta era la A. ¿Qué es el referendo? Vamos a ver el concepto para que lo recuerdes. Es la convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o derogue o no una norma vigente. Tú recordarás que en Colombia existía la reelección presidencial. Por ejemplo, Álvaro Uribe Vélez se reeligió. Juan Manuel Santos en su momento, con un proceso de reforma, de referendo y demás, derogó esta reelección. En el tiempo actual se ha debatido sobre si es viable o no que vuelva a existir la reelección en Colombia, pero el tiempo lo dirá y la historia de lo que ya fue la reelección de anteriores mandatarios. Vamos a mirar la siguiente pregunta. ¿De qué nos va a hablar esta pregunta? De los habitantes de un barrio que se oponen a que se construyan viviendas de interés social.
Afirman que las personas de escasos recursos económicos que se beneficiarían con estas viviendas representarían un peligro para la seguridad de los habitantes actuales del barrio. Señalan que las zonas más pobres de la ciudad son también las más inseguras y argumentan que esto prueba que una persona de escasos recursos tiene una probabilidad más alta de ser un delincuente que una persona acomodada. Viene la pregunta: de los siguientes enunciados, ¿cuál contiene un argumento válido en contra de las afirmaciones de los habitantes del barrio de clase media? ¿Qué se nos está preguntando? Un argumento que vaya en contra de lo que afirma la pregunta. Vuelve a releer esta pregunta. Analiza el contexto. Estamos analizando algo que puede caer en lo que es un estigma, el estigma social. Se nos presenta como que los barrios denominados pobres o de bajo estrato son inseguros y que por ende quienes viven allí son los que se dedican a la delincuencia. Se habla de que las personas acomodadas, según el párrafo, no, ellos no son delincuentes. Y conocemos muy bien el hecho de que en nuestro país hay delincuentes de cuello blanco, que te invito a que averigües qué es eso. Ahora, ¿cuál respuesta elegirías tú como la correcta para esta pregunta? Si elegiste la A, elegiste muy bien. ¿Qué decía la A? Quienes ejercen la delincuencia en una zona pobre de la ciudad pueden no ser habitantes de esta zona. Y es así, como te digo, no podemos estigmatizar a alguien porque sea o porque venga de un barrio en específico, de un lugar donde se considere que es inseguro o de estratos bajos. No por ello la persona que viene, que sale de allí, es un delincuente. La delincuencia no respeta estrato ni condición social. En cualquiera de los lugares del territorio nacional se puede presentar. Por tanto, la afirmación que nos daba este párrafo de esta pregunta estigmatiza, clasifica y puede crear a que haya un rechazo hacia cierto grupo de personas, lo cual no puede suceder. Y eso es lo que nos dice el concepto de estigma social, que hace referencia a las actitudes y creencias que conducen a las personas a rechazar y a evitar y a temer a aquellos a quienes perciben como diferentes. Lastimosamente en Colombia, lo que percibimos como diferentes muchas veces lo atacamos y tratamos de callarlo o destruirlo. Siguiente pregunta. Bueno, por hoy vamos a dejar hasta ahí. Se nos ha agotado el tiempo. Por ello yo te invito a que tú te inscribas, te matricules en el curso intensivo del PreITFES aquí en aprueba.co. Vas a gozar de muchas más clases, de más contenidos, de más preguntas y sumado a eso, si tú te matriculas en este día con el código, con mi código que puedes ver aquí en la presentación, JUL10, vas a acceder a un 10% de descuento en el curso de PreITFES intensivo. No dejes pasar la oportunidad. Aprovecha, fórmate, edúcate para que puedas en el día de mañana ser un gran profesional. Nos vemos en un próximo encuentro, en un próximo video, para que sigas motivándote y llenándote de conocimientos, de conceptos y des el paso necesario para matricularte y acceder a un curso completo. Hasta la próxima.